Que el Señor bendiga a todo varón, varona, que tenga a bien ver este episodio, el episodio 6. Como siempre, con temas muy candentes, muy actualizados, como este episodio 6, en el cual vamos a ver un tema muy especial. Tiene que ver con el amor del dinero, el amor al dinero y su poder están destruyendo a la humanidad. ¡Ay de ti, Israel! Bendito Dios. Hermanos, este capítulo vamos a ver parte bien profunda de lo que está sucediendo en el mundo entero. Pero desde un punto de vista como cristiano y conforme a los tiempos en que estamos. Bendito Dios. Porque estamos, hermanos, viviendo los últimos tiempos hasta que se cumpla el término de la era cristiana, que será cuando el Señor Jesucristo venga en su próxima venida a buscar su pueblo. De acuerdo al cumplimiento de las profecías, esos acontecimientos deberían cumplirse tal vez en 15, 20 años más, y ahí sería la venida del Señor, el término de la era cristiana, y 5 o 7 años después sería la batalla del Armagedón. Por lo tanto, hermanos, no creo que en menos de 15 años más, y de ahí, tal vez en 25, 30 años más, sería la batalla del Armagedón. Eso es de acuerdo al cumplimiento de las profecías. Sabido es, hermanos, que yo no sigo a ningún teólogo en sus análisis, sino que yo me baso en lo que exclusivamente y por grande amor y misericordia de mi Dios Padre Celestial y de Jesucristo, su Hijo, mi bendito Salvador, así me han hecho saber, y puedo decir, hermanos, gracias Señor, porque todos los que estamos viviendo en este tiempo, estamos viviendo la gran bendición de ver cumplida la mayor cantidad de profecías que están insertas en la palabra del Señor de los últimos tiempos. Como el apóstol Pedro por ahí escribe, que los profetas que profetizaron de estas cosas indagaron diligentemente, averiguando si era para ellos o para nosotros. Pero él mismo responde y dice, pero no era para ellos, sino que era para nosotros. Bendito Dios. Dios pudo habernos dado la vida muchos siglos atrás, tal vez a todos los que estamos vivos en este tiempo, y otras personas estar viviendo en este tiempo, ¿ya? Pero Dios así lo quiso. Y sea bendito el nombre del Señor y puesto muy en alto el nombre de nuestro Dios Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, hace ya como 2 años y medio, cuando comenzó el conflicto allá en Ucrania, que desde 2 años y medio prácticamente, que hemos estado como a las puertas de una tercera guerra mundial. En verdad, hermanos, de acuerdo al conocimiento que Dios me ha dado y al cumplimiento de las profecías y por misericordia de Dios, en lo que conozco a nuestro Dios, yo descarto, hermanos, que de aquí hasta la venida del Señor, que como digo, podrían ser entre los próximos 15, 20, 25 años, yo descarto que vaya a haber una tercera guerra mundial, porque una guerra mundial, a como está, hermanos, el poderío nuclear, sería nefasto.
para la humanidad. Porque sabido es, hermanos, que Estados Unidos, Rusia, China, Corea, Inglaterra, Francia, principalmente, tienen muchos misiles nucleares, y una tercera guerra mundial sería una guerra nuclear. Y la devastación y la mortandad sería tremenda. Y como Dios es el autor de la vida, y Dios permite quién vive y quién muere, Él lo decide, Dios de aquí a la venida del Señor no va a permitir que mueran 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones de habitantes, o 5.000, porque hay 7.000 o 7.500 millones de habitantes en todo el mundo. Y una mortandad tan grande Dios no la permitiría, porque moriría mucho pueblo también mucho pueblo de Dios. Y principalmente, hermano, a quienes Dios más ama, que son los niños y los ancianos. Bendito Dios. Digo ancianos porque el verdadero anciano, hermano, es aquel que tiene ya 75, 80 años de ahí para adelante. Y los niños, hermano, los niños por su pureza, por su santidad. Bendito Dios. A pesar, hermanos, que en estos 2 años han habido muchos miles de niños que han muerto por culpa del hombre, hermano. ¿Ya? Porque en toda guerra, hermano, mueren muchos niños, muchos ancianos, muchos inocentes. Bendito Dios. Y a pesar de que en Ucrania, hermanos, el pueblo tuvo oportunidad de viajar hacia otros países. Ahí está Polonia. Hay varios países, hermanos, que limitan con Ucrania y con Rusia. Letonia, Estonia, Lituania, Bielorrusia. Y mucha gente de Ucrania emigró hacia esos lugares. Y por lo tanto, hermano, y también que hay que decirlo, el gobierno, el ejército ruso ha sido muy preocupado de la mortandad de civiles, de no provocar mucha mortandad de civiles, porque muchos pueblos de Ucrania, hermanos, sus habitantes son o eran, incluso muchos migraron hacia otros países, eran de nacionalidad rusa. Porque todo esto ocurrió, hermano, el año 1991, cuando se terminó la Unión Soviética, y de ahí hubieron unos estados que se dividieron. Rusia continuó siendo Rusia, pero hubieron unos países que se apartaron. Estonia, Letonia, Lituania, de hecho Ucrania. Ucrania, hermano, es como 2/3 del territorio nacional. Es uno de los países más grandes de ahí. Polonia es un poco más chico. Aun cuando hasta los años 90 Polonia era muy unido a la Unión Soviética, pero después por la política se transformó en un partido, en un país, digamos, de política de derecha. Y de hecho pertenece a la OTAN. ¿Ya? Entonces, hermanos, explico esto, hermanos, porque a pesar que Israel y Palestina son mucho más chicos, tal vez una quinta parte de lo que es Ucrania, y en Israel la guerra empezó el 7 de octubre, la guerra masiva, porque siempre hubieron enfrentamientos de ahí para atrás por muchos años. Sin embargo, el promedio de muertes de gente, de civiles, ha sido catastrófica en Palestina, porque prácticamente Israel no ha tenido
misericordia por darle un nombre, sino que le ha dado, en el fondo, el propósito de Israel es eliminar al pueblo palestino. El resumen de los muertos rodea los 35.000, de los cuales aproximadamente entre 20 y 25.000 de ellos son niños y mujeres. Bendito Dios. Se han encontrado, hermanos, en los escombros de edificios muchos cadáveres. De hecho, un hospital muy famoso que había en Palestina, que fue bombardeado, fue aniquilado, hermanos, y en los subterráneos del hospital se encontraron más de 300 cadáveres de gente civil, incluso profesionales que trabajaban en el hospital. Bendito Dios. Entonces, hermanos, sabido es, hermano, y lo aclaro porque tenemos que ir siempre con la verdad adelante. Yo no soy un experto político, mi nivel de educación es enseñar cuarto medio, ¿ya? Pero Dios me ha dado inteligencia, conocimiento, sabiduría, y me he preocupado, hermanos, por informarme, ¿ya? Y puedo entender, hermano, ahora he podido entender con mayor razón por qué siempre recibí el consejo de mi padre, ¿ya? Venía de parte de Dios ese consejo, que el hombre no puede vivir como viven los pajaritos, ¿ya? Entonces, hermano, consciente de que hay canales de televisión que informan lo conveniente de un sector, ¿ya? El occidente, todo lo que es Europa, la OTAN y Estados Unidos, ¿ya? Y ocultan mucho de lo que ocurre en el este. Rusia, China, Corea. No, a ellos lo que les interesa, de hecho el avance del ejército ruso en Ucrania ha sido en lo que va de este año ha sido muy grande. Sin embargo, los canales de televisión de Occidente en Estados Unidos no hablan casi nada de eso, hermano, ¿ya? Porque las comunicaciones están controladas por los poderes económicos, ¿ya? Sucede, hermanos, que voy a dar a conocer nombres de gente profesional, ¿ya? Que estudiaron, ¿ya? Son muchos de ellos profesores, son doctores en geopolítica, ¿ya? Y geopolítica, todos ellos estudiaron, incluso con doctorados en ciencias políticas y estratégicas, ¿ya? Y la geopolítica es lo que encierra todo lo que sucede en un país basado en su territorio. Por eso geo, que es tierra, política. Bendito Dios. Entonces yo, hermano, en YouTube, ¿ya? Buscando información para poder, hermanos, informarme de todo lo que está ocurriendo con hombres que son imparciales, que dan a saber la verdad tanto de un lado como del otro, ¿ya? Entonces, hermanos, reconociendo su capacidad profesional, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, hay un matrimonio, me parece que es un matrimonio de mexicanos que están radicados en Canadá. El canal en YouTube es de Víctor y Family y Alba, ¿ya? Mexican Family, Mexican. The Mexican Family, ¿ya? Víctor y Alba. Son mexicanos radicados en Canadá, ¿ya? También he escuchado dos entrevistas del señor Chas Freeman, que fue un embajador
ya en países árabes y incluso en China. Un señor muy preparado porque habla como 2 o 3 idiomas de los países árabes, ya. De hecho habla hebreo, algunos idiomas árabes. También fue embajador en China y también habla incluso en China. Se llama Chas Freeman, un señor de unos 70 años. El que ha dado a saber muchas cosas, hermanos, de cómo Estados Unidos anda metido en todo esto, ¿ya? También el doctor en ciencias políticas y geopolíticas, don Jesús López Almejo, que es de nacionalidad mexicana. Él tiene un instituto a través de internet en el cual él enseña geopolítica y ciencias políticas y estratégicas, ¿ya? También un señor que también es experto en geopolítica, Ariel Umpierres, residente en Buenos Aires. Me parece que él es español y que vive en Buenos Aires, ¿ya? Un señor del Instituto Español, don Fernando Moragón, don Juan Antonio Aguilar, que también es profesor en el Instituto Español, ¿ya? Y experto en geopolítica. Don Javier Martínez, que también es de nacionalidad española, ¿ya? Otro gran personaje experto en geopolítica y geoeconomía, don Miguel Antonio Temprano, de nacionalidad española, don Eduardo Irastorza, también, grandes personajes, ¿ya? El señor Sergio Fernández y José Wigner del canal Negocios TV, ¿ya? Y así, doy a conocer estos personajes, hermanos, porque a través de ellos que empecé a escucharlos, a conocernos, fui descartando a otros, ¿ya? Que son inclinados solamente a un sector. Pero estos señores son de los que más he visto porque me di cuenta que son totalmente imparciales. O sea, ellos muestran y hablan verdades, sea de un lado o sea del otro lado, pero hablan verdades. No son personas sesgadas hacia un color político, ¿ya? Y también hay un senador norteamericano del Partido Republicano que fue coronel del ejército, que estuvo en la batalla de Irak 30 años atrás aproximadamente, cuando Estados Unidos invadió Irak, ¿ya? Y él, al retirarse del ejército como coronel y especialista en batalla, un gran personaje, hermano, de todo lo que tiene que ver con guerras, con ejército, ¿ya? Y en una entrevista de él desenmascara a la OTAN. Bendito Dios. Todo esto, hermanos, ¿por qué? Para poder tener fundamentos claros, precisos y concisos de lo que está ocurriendo, hermanos, porque en todo esto, en todas estas cosas, de una o de otra manera, está involucrado el pueblo judío. Tanto los que viven en Israel, como muchos cientos de miles que viven en Estados Unidos, en Europa. De hecho, hermanos, en el Parlamento norteamericano, tanto como senadores o diputados, hay varios que son de nacionalidad judía, ¿ya? Y son millonarios. Y además, hermano, en Estados Unidos, el país como Estado no fabrica ningún tipo de armas. Todas las fábricas, compañías, grandes industrias, de toda la gama de armamento que hay en Estados Unidos, lo fabrican personas privadas, ¿ya? Y muchos de ellos
dueños o principales accionistas son de origen judío, ¿ya? Israelitas. Y, por ejemplo, hermanos, un personaje que fue director de la CIA hace 2 o 3 semanas atrás, no pude anotar su nombre porque el nombre salió al comienzo del programa, pero él dio a conocer lo siguiente. Repito que él fue un jefe de la CIA y estuvo destinado en varios países décadas atrás. Y actualmente él está retirado de todo eso, es un hombre ya de unos 70, 75 años, pero es política exterior de Estados Unidos, actual. Y él dio a conocer lo siguiente. Dijo textualmente, Estados Unidos, sea cual sea su gobierno, porque en Estados Unidos, hermano, hay 2 colores políticos. Republicano, por ejemplo, Donald Trump fue presidente y ahora es precandidato del Partido Republicano, y Joe Biden, que es el presidente actual, es de los socialdemócratas, ¿ya? Y él dijo que sea cual sea el presidente que esté en Estados Unidos, de cualquiera de los 2 colores políticos, está obligado a crear y promocionar las guerras en todo el mundo. Y dio a saber 2 motivos muy especiales. El motivo principal es que en Estados Unidos más del 60% de todo lo que es fábrica, industria, talleres, empresas que científicamente trabajan en áreas del armamento, son todas privadas, ¿ya? Entonces, el gobierno que esté en Estados Unidos está obligado a promocionar todas esas armas para que sean vendidas en el mundo, ¿ya? En los países aliados de ellos, ¿ya? Porque eso, hermanos, forma parte de más del 60% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Todo país, todo lo que un país produce durante el año, ya sea en la agricultura, todo lo que tiene que ver con el campo, industria, talleres, maestranza, todo lo que en el país se produce durante el año, sin incluir, sin meterse en impuestos, ni en gastos en materia prima, ni materiales, ni en sueldos de mano de obra, sino todo lo que el país produce. Por eso se llama Producto Interno Bruto, porque cuando se considera neto, es porque ahí ya se sacaron los gastos de materiales o materia prima, mano de obra, impuestos, todo eso. Entonces ya la utilidad pasa a ser neta. Pero en el Producto Interno Bruto, hermano, de un país, es lo que todo el país produce durante el año. Entonces imagínense una nación tan grande como Estados Unidos, que en territorio es la segunda del mundo, ya, primero Rusia, Estados Unidos, Canadá, China el cuarto, India es el quinto, si no me equivoco, y el sexto sería Brasil, algo así es, ¿ya? Y resulta, hermanos, que eso es un hecho muy importante. Y por eso, hermanos, que es que Estados Unidos anda metido en todo el mundo, guerra que ocurre, enfrentamiento que ocurre, ahí está metido Estados Unidos. Estados Unidos, hermanos, ha ayudado a Israel a invadir Palestina. Pero de repente las declaraciones son que no están de acuerdo por esto y esto. ¿Ya? Bendito Dios, Estados Unidos, ¿ya? Le vende armas a todos los países de la OTAN. Y de hecho,
Varios armamentos norteamericanos han llegado a Ucrania, bendito Dios. Y el otro motivo de Estados Unidos que tiene que promocionar guerra es que Estados Unidos, hermanos, el dólar lo tiene sustentado en el petróleo. La Reserva Federal de Estados Unidos no tiene oro propio, ¿ya? Tiene sustentado el dólar en el petróleo, porque así se lo exigieron las grandes compañías de petróleo, ¿ya? Pero resulta, hermanos, que si esto comenzó 5, 6, 7 décadas atrás, posterior a la Segunda Guerra Mundial, o sea, a fines de los años 40, o del año 50 para acá, ya 70, 75 años prácticamente, con mayor razón en este tiempo hay problemas. En Estados Unidos ya prácticamente se terminó el petróleo que había. De hecho, hace como 2 meses, en la ciudad de Texas, que el estado de Texas fue el estado donde más petróleo se extraía, la refinería más grande de Estados Unidos, hace como 2 meses, hermano, cerró definitivamente, ¿ya? Entonces, en este momento, Estados Unidos le compra petróleo a México, ¿ya? Y lo poco y nada que tienen, hermano, en algunos que otros pozos en Estados Unidos. Y como Estados Unidos 30, 35 años atrás invadió Irak con la excusa de que Saddam Hussein tenía armas estratégicas, y no, el interés fue tomar dominio del petróleo de Irak, ¿ya? Y en Kuwait, ¿ya? Pero resulta, hermanos, que llega el momento, va a llegar el momento que ese petróleo también se va a terminar. Por eso es que Estados Unidos, hermano, está hinchando a Israel que tenga problemas con Irán, porque Irán es uno de los países que tiene más petróleo en su yacimiento en este momento. Pero igual va a llegar, incluso, hermanos, no solamente el petróleo el problema, el gas. ¿Por qué Israel quiere sacar a los palestinos de ahí, de ese territorio llamado Franja de Gaza? Porque resulta, hermanos, que ahí hay un gran, bajo la superficie, hay un gran yacimiento de gas, ¿ya? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que por esos motivos Estados Unidos está muy preocupado, y sucede, hermanos, que Rusia, como Siberia, es uno de los territorios más grandes que existen en el mundo, ¿ya? Por eso Rusia sigue siendo el país como territorio más grande del mundo. En Siberia, hermano, están las grandes reservas de petróleo y de gas que existen en la Tierra. Entonces, por eso el propósito, hermanos, 3 años atrás, de la guerra Ucrania-Rusia, pensando Estados Unidos que si apoyaban a Ucrania podían derrotar a Rusia para tomar dominio, hermano, de esos grandes yacimientos. Pero no pudo ser porque Rusia, bueno, hermanos, es una de las tecnologías más avanzadas del mundo. Y Rusia, hermanos, ha trabajado gobiernos, y allá la educación, hermanos, es muy completa, porque prácticamente la educación hasta la media es gratis, y solamente en la universidad se paga, hermanos, un costo por la educación. Sucede, hermanos, que, por ejemplo, allá en todos los colegios enseñan varias ramas de la ciencia, desde la básica adelante, el arte, ya, y muchas cosas. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Que a Estados Unidos le falló el plan de tomar dominio y derrotar a Rusia. Le falló el plan porque resulta que Rusia, hermanos, de hecho tiene
armas nucleares que Estados Unidos no las tiene. Y actualmente, hermanos, hay un gran problema para Estados Unidos en este sentido. Porque Estados Unidos no tiene una base espacial. Sí la tiene Rusia. Se llama la base espacial, se llama Mir. Bendito Dios. Y resulta que hace como un mes, 2 meses atrás, Rusia envió un misil muy grande, inmensamente grande, como 3 o 4 metros de diámetro y 35 metros de largo. Es un misil nuclear. Y además, ese misil llevaba un satélite. ¿Ya? Porque resulta, hermanos, que Rusia tiene misiles que pueden cargar muchas ojivas nucleares y cada ojiva, al salir del cuerpo del misil, por darle un nombre, cada ojiva puede ser destinada a un punto distinto. Pueden salir 20, 30, 40 ojivas, cuyo poder mínimo es 4 veces la comparación con las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Así es su poder destructivo. Y cada ojiva puede ser dirigida independientemente a un... O sea, un misil así, hermanos, puede destruir 30, 40 ciudades de cualquier país. Porque basta con una ojiva para cada ciudad y un país entero, o un país como Estados Unidos, un misil de esos podría destruir la mitad de Estados Unidos. Solamente un misil de esos. Porque las ojivas pueden ser dirigidas, cada ojiva a un pueblo distinto. Así de sofisticada, hermanos, ¿ya? Entonces, y esas armas así, Estados Unidos no las tiene. Para Estados Unidos ese es el gran problema. En realidad, hermanos, yo descarto que vaya a haber una tercera guerra mundial con armas nucleares. Porque para Dios no es difícil, hermanos, cambiar el pensamiento de cualquier hombre. Cuando Dios, hermano, transforma a un hombre, no se olvide usted que hombres que fueron muy malos allá en el mundo, Dios los llamó, transformó su mente, su corazón. Incluso yo conocí, hermanos, en mi juventud conocí pastores que en la vida en el mundo fueron muy malos, pero Dios los trajo, los llamó, los transformó, incluso llegaron al pastorado como grandes hombres de Dios, ¿ya? Y eso, Dios, es porque Dios cambia el pensamiento del hombre, ¿ya? Entonces, para mí, no veo difícil que Dios pueda cambiar el pensamiento de cualquier gobernante para evitar que haya un enfrentamiento nuclear. Ahora, hermanos, todo esto, ¿por qué en el título dice, ay de ti Israel? Porque sucede, hermanos, que el pueblo de Israel, en el año, bueno, si en todo el mundo hay repartido israelitas, aquí en Chile hay cientos o algunos miles de israelitas, radicados acá por muchos años. El pueblo de Israel, hermanos, conscientes de que son el pueblo escogido de Dios, de hecho, el año 1881, 82, 83, por ahí, o sea, estamos hablando de 1800, 120, como 140, más o menos 142, 143 años atrás, retrocediendo a los años 1881, 1882, 83, por ahí, fue cuando en Rusia se formó el sionismo, ¿ya? Yo pensaba, hermano, que el pueblo de Israel se hacían llamar, sionistas,
por algo que tenga que ver con el Sión, la ciudad santa de Dios. Pero no, hermano, porque, a ver, vamos a aclarar algo. El judaísmo es una religión que profesan el pueblo hebreo que el pueblo judío, el judaísmo. Por eso, hermano, en una de sus cartas, el apóstol Pablo critica fuertemente al apóstol Pedro, porque cuando el apóstol Pedro, que fue el primer pastor que Cristo puso a cargo de su evangelio, por eso le dijo que él sería la piedra en la cual fundamentaba su iglesia. Cuando se juntaba y iba a alguna sinagoga de los judíos, guardaba la ley. Eso es judaizar, ¿ya? Y el apóstol Pablo lo critica fuertemente, que cuando estaba con los judíos judaizaba. Y ya la ley, el ritual de la ley, hermano, quedó obsoleto. Solamente de la ley permanecen vigentes los 10 mandamientos, que Cristo los redujo en 2, porque ahí está todo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y él mismo dijo, y el segundo es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, hermano, todo el ritual de la ley quedó atrás, ¿ya? Pero resulta, hermanos, que el pueblo de Israel, el 90 o 95% del pueblo de Israel, sí se quedaron pegados en el Antiguo Testamento. La Torá, hermanos, es un tipo de Biblia que tiene los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, ellos guardan la ley el día sábado, hacen todo lo que tienen que hacer como día sábado, leen la Torá, pero sucede, hermanos, que como no han aceptado a Cristo como el Mesías, ellos no consideran el Nuevo Testamento. Y resulta, hermanos, que el Nuevo Testamento es un nuevo propósito de Dios para la humanidad. Con el Nuevo Testamento Dios le dio es la tercera y última oportunidad que tiene la humanidad en esta tierra. La primera oportunidad Dios la dio cuando allá, mucho antes, 1300 años más o menos antes del diluvio, cuando nació Set, el tercer hijo varón de Adán y Eva. Acuérdense que el primero fue Caín, el segundo fue Abel, y 130 años después nació Set. Y como dice la palabra del Señor, que a partir de Set comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Hermano, hay un capítulo no me acuerdo, hermano, pero en la primera etapa de este canal, hay un capítulo por ahí, por el capítulo 8, el 15, por ahí de estar, que el subtítulo es La generación a partir de Set. Ahí yo doy a conocer, hermano, realmente lo que ocurrió con el nacimiento de Set. Porque ahí Dios quiso, hermanos, fue el primer proyecto para salvar a la humanidad. Pero al final, hermanos, esa generación fue la que igual se desvió y Dios decide exterminar todo, y solamente se salvó Noé y su familia, que fueron en total 8, y vino el diluvio. Pero justamente porque Dios tuvo misericordia de Noé, vino un segundo, luego, hermanos, vino un segundo propósito de Dios a partir de Abraham.
y de nuevamente Dios por segunda vez en esta tierra decide apartar a un pueblo para él porque la humanidad se había desbandado. Pero sucede, hermanos, que después de Abraham, bueno, a través de Isaac, Jacob, vino, hermanos, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos, de los cuales son las 12 tribus, y sabemos lo que pasó con el pueblo de Israel. Y ya con el plan final, como tercer y último plan, Dios envía a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, con el plan de salvación a esta tierra, y no hay más, no hay más, ¿ya? Por eso, hermanos, yo he enseñado que el Evangelio termina en la próxima venida de Cristo, porque ahí es el término de la era cristiana. Después de eso, unos años, la obra del anticristo, viene la batalla del Armagedón, y el milenio en la tierra, hermanos, es para el pueblo de Israel, porque nosotros vamos a estar en las moradas que Cristo ha preparado. Por eso, hermanos, yo desecho toda opinión y estudio teológico, porque son los que han turbado al pueblo de Dios, porque al no tener revelación de los misterios de Dios, lo único que tienen es sus conclusiones, sus opiniones, sus puntos de vista, y Satanás aprovecha, hermano, y les cambia la verdad, y resulta, hermanos, que no consideran la enseñanza de Cristo. Entonces, hermanito, volviendo un poquito al tema del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, de Cristo para acá, dejó de ser el pueblo de Dios. Porque escrito está que el que no acepta a Cristo como su Salvador, no es hijo de Dios. Entonces, hermanos, es un gran problema. Porque el pueblo de Israel, hermanos, se quedó pegado en la ley, pero tampoco realmente cumplen con la ley. Ellos hermanos, el día sábado tienen su programa que tienen que leer la Torá de tal parte, ¿ya? Porque dividen la lectura de la Torá durante un año, ¿ya? De hecho, hermano, el 7 de octubre pasado, cuando Hamás invadió parte de Israel, ese día era el último día de lectura del año, bendito Dios. Pero tuvo que ver, hermano, con algo que ocurrió, porque ese día sábado incluso, hermano, hubo una gran fiesta en la parte sur de Israel, un escenario, hermano, cantantes, jóvenes ahí bailando, hermano, todo eso, incluso un ídolo ahí, bendito Dios, ¿ya? Bueno, cosas que pasan, hermano, porque el hombre, por mucho que conozca esta bendita palabra, si no conoce, hermano, a Jesucristo, no va a entender, porque escrito está que Cristo es el que revela, el que da a conocer al Padre. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel el día sábado leen la Torá, guardan las leyes del día sábado, pero de domingo a viernes hacen todo lo que no deben hacer. Y eso, hermanos, ha sido así ya podemos decir 1200 años, desde los tiempos de Moisés, 3200 años atrás. Porque Moisés fue aproximadamente en 1200 años antes de Cristo, más 2020 años, que ya estamos hablando de por lo menos 3200, 3250 años atrás. El pueblo de Israel, hermano, nunca, hasta hoy, y a lo mejor de aquí hasta la batalla del Armagedón, 20, 30 años más, nunca realmente amó a Dios, ni le creyó a Dios, ni guardó amor, sobre todo, nunca tuvo amor hacia Dios. Usted ve lo que pasó, hermano, el pueblo de Israel, allá en el desierto, en los tiempos de Moisés,
Fueron testigos, hermanos, de cosas maravillosas que hizo Dios con ellos. Sin embargo, hermanos, nunca valorizaron. Y conociendo, hermanos, el Antiguo Testamento, ellos sabían que en los libros de los profetas estaba profetizada la venida del Mesías. Dios envió a su Hijo como el Mesías. Nació ahí en medio del pueblo de Israel. Creció, se crió, fue niño, joven, adulto. A los 30 años aproximadamente de edad comenzó su ministerio. A los 3 años después, el mismo pueblo de Israel lo estaban crucificando. ¿Por qué, hermano? Porque en realidad, en el plan de Dios tenía que ser así. Estaba escrito que el pueblo de Israel sería el que mataría al Mesías. Pero como turbados por Satanás, porque Satanás, hermano, sabe cuando una persona es escogido o no de Dios. Y Satanás sabe que todo judío, todo israelita, consanguíneo, forma parte del pueblo de Dios. Entonces, para Satanás, hermano, atrapar un escogido de Dios es una victoria para él. Si ha atrapado, hermano, a tantos obispos y pastores, no solo aquí en este país, en el mundo entero, ¿ya? Si Dios me dio a conocer 23, 24 años atrás, en octubre se van a cumplir 24 años atrás, que Satanás tenía el año 2000, octubre del 2000, Dios me dio a conocer que Satanás tenía dominio en el 80% del pueblo cristiano. Actualmente debe tener el dominio en el 90-95%, porque hay un remanente, hermanos, que Dios apartó, que Dios evitó que cayeran las garras de Satanás. Bendito Dios. Eso yo lo he enseñado, lo he explicado en otros capítulos. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Que para Satanás, sabiendo cuando una persona es descendiente de alguna de las 12 tribus del pueblo de Israel, para Satanás atraparlo y convertirlo en un ente rebelde, ¿ya? Es muy fácil para él, ¿ya? Hacer que el hombre se rebele contra Dios. Y una de las grandes causas, hermano, de la hecatombe del hombre en esta tierra es el amor al dinero y el poder que el dinero origina. Y eso está escrito, hermano, en Lucas 16:13. Ahí, hermano, Cristo nos enseña. Bendito Dios. Lucas 16. Miren lo que dice ahí el Señor. Bendito Dios. El amor al dinero. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. El Dios de la riqueza es un ídolo llamado Mamón. Bendito Dios. ¿Ya? También en Mateo 6, del 19 al 24, ahí también Jesús nos enseña el gran problema con el amor al dinero. Mateo 6, 16. 6, 19 al 24.
versículo 19. Dice: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bendito Dios. Mire, versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. De nuevamente ya habla del Dios Mamón. Bendito Dios. Entonces, amados hermanos, qué fácil es para Satanás, porque hay un hecho, hermano, fundamental. Desde Cristo para acá, hasta que Él venga a buscar su pueblo, lo que prima es el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento significa nuevo pacto, ¿ya? Y por eso Cristo, hermanos, Él dijo que Él no había venido a abrogar la ley. Abrogar es eliminar, sino Él había venido a cumplirla. Y enseñó que toda la ley estaba basada en 2 versículos, ¿ya? Entonces, hermano, en este tiempo, por mucho que un hombre lea esta palabra, por mucho que guarde el día sábado, ¿ya? Pero si domingo a viernes hace lo que no debe hacer, de nada le sirve. Hipócrita y mentiroso es, ¿ya? Y en este tiempo está claro, lo dice, hermanos, en San Juan 1:12. Lo voy a leer, hermanos, para que así quede, hermanos, mejor fundamentado. San Juan 1:12 dice, hablando de Cristo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Con esto, hermano, queda claro, el que no acepta a Cristo como su Salvador, no es reconocido como hijo de Dios. Y ese es el gran problema del pueblo de Israel, que ellos se creen el pueblo escogido de Dios. Pero como no han aceptado al Hijo de Dios como el Mesías, como el Salvador, Dios los tiene desechados. Y eso Satanás lo sabe. Porque el que es reconocido como Hijo de Dios, de Cristo para acá, tiene un sello muy especial en su frente. Y ese sello, que no es visible a los humanos, pero que Satanás y los demonios lo pueden ver. Entonces, para ellos, atrapar a un escogido de Dios es un triunfo, una victoria, ¿ya? Entonces, imagínense, hermano, el pueblo de Israel todavía sigue esperando al Mesías, pero también eso mismo, hermano, es por castigo de Dios. Dios les colocó una venda, hermano, invisible. Y esa venda va a ser sacada en los días de la batalla del Armagedón. Porque ahí el pueblo de Israel van a ver la venida de Cristo con 200 millones de ángeles que guerrearán, hermano,
contra los ejércitos terrenales. Más adelante vamos a hacer un capítulo de eso, especial de eso, hermano. ¿Ya? ¿Cómo va a ser eso? Ahí, hermano, Dios les va a sacar esa venda y van a aceptar a Cristo como el Mesías. Por eso el milenio es el pueblo de Israel el que va a adorar a Cristo. Pero el Evangelio se termina en la próxima venida, en el arrebatamiento. Ahí se termina el Evangelio. El Espíritu Santo va a ser levantado, no habrá más Espíritu Santo sobre la tierra, mientras la tierra esté el milenio y unos años después del milenio, que Satanás va a estar atado, acuérdese de eso, ¿ya? Pero, porque el pueblo de Israel tiene que retomar toda su rey. Después de la batalla del Armagedón, porque en la batalla, hermanos, van a morir prácticamente todos los israelitas. La destrucción en Israel, y no solamente en Israel. Estados Unidos corre grande peligro y toda la OTAN. ¿Ya? Porque mientras ellos estén unidos a Israel, ellos van a pelear contra Jesucristo. Y la destrucción, hermanos, va a ser terrible. Vamos a hacer un capítulo especial, un episodio, porque ahora ya no es capítulo de episodio. Vamos a hablar en algún momento un programa donde vamos a hablar de todo eso. Bendito Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que como el pueblo de Israel no ha aceptado a Cristo, la misma palabra lo dice, que solamente los que han creído y han aceptado a Cristo son reconocidos como hijos de Dios. Por lo tanto, hermanito, qué terrible, hermano, el pueblo de Israel. El Mesías nació de una mujer judía, una jovencita, nuestra hermana María, que era virgen. Virgen porque no había sido tocada por hombre. En su estado de virginidad física y también mental, porque se entiende. Sin embargo, hermano, Cristo comenzó su evangelio ahí, en las tierras de Israel, en Nazaret, en Samaria, en Judea, y cuando llegó a Jerusalén, hermanos, ahí fue cuando llegó, se montó en un pollino de asno, que es el hijo de una burra, un pollino, un burrito nuevo, y así entró en Jerusalén. Y el pueblo de Israel nunca lo entendió. Y el anticristo, hermano, que va a ser un judío, porque ese es otro tema que vamos a ver, hermano. Porque por ahí algunos teólogos dicen que el anticristo es el Papa, otros que el anticristo es Kim Jong-un del presidente de Corea, que otro que el anticristo era Putin y Xi Jinping, y así. No, el anticristo va a ser un judío, hermano. ¿Ya? Entonces, qué terrible, hermano. Qué terrible para el pueblo de Israel, porque el Mesías nació y se crió entre ellos, creció, les predicó, les habló del nuevo pacto y nunca entendieron. Bendito Dios. Cristo hizo mucho por sacarlos del error, del engaño y traerlos a la verdad. Y eso lo podemos ver, hermano, cuando ahí, en algún momento, Jesús pronuncia una frase, hermano, de un contenido muy profundo, una frase maravillosa. Para mí una de las frases más maravillosas que están insertas en esta bendita palabra del Señor. Cuando Jesús dijo, posiblemente en algún lugar alto mirando hacia Jerusalén, tal vez en el Monte de los Olivos, no está escrito en qué lugar se encontraba Jesús en ese momento, cuando pronunció esas palabras tan maravillosas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Bendito Dios.
Santo y bendito el nombre del Señor. Eso está escrito, hermano, en Lucas 13:34. Esas palabras maravillosas, porque con cuánto amor y dolor Jesús las pronunció. Porque se estaba lamentándose, porque el pueblo Israel no le reconocía. Bendito Dios. Por eso el Salmo 91 dice, y debajo de sus alas estará seguro. Bendito Dios. ¿Ya? Porque eso quiso Dios a través de Jesucristo. Reunirlos, juntarlos. Y que tuvieran la protección de Cristo, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Bendito Dios. Así, hermanos. ¿Qué es lo que pasa actualmente, hermanos, con el pueblo de Israel? El sionismo, hermanos, no es una religión, es más bien un color político, una opinión política. El sionismo, hermano, es creerse el pueblo escogido de Dios, pero odia a todo el mundo. ¿Ya? Por eso Israel no tiene ningún problema, hermano, en bombardear cualquier lugar, porque los de allá no son sus hermanos, son sus enemigos. ¿Ya? Por eso se identifica como una opinión política, no una religión, el sionismo. ¿Ya? Y bendito Dios. Israel, hermanos, está en grandes problemas. Grandes problemas. Porque, imagínense, hermano, el primer ministro de Israel, porque en Israel, hermanos, el que más manda no es el presidente, es el primer ministro, ¿ya? Que eligen un presidente, hay ministros en todas las áreas, como acá en Chile, pero entre todos ellos eligen a una persona que es superior a todo. El señor Netanyahu. Es un personaje, hermano, actualmente, que a él lo único que le conviene es seguir guerreando. Porque resulta, hermano, que hay 3 juicios en contra de él por corrupción. ¿Ya? Pero mientras él esté en guerra, no pueden juzgarlo. Entonces a él le conviene, hermano, le conviene que seguir atacando a los palestinos y seguir teniendo problemas con Siria e Irán. Porque él sabe que mientras esté en guerra, la política, la justicia de Israel no pueden juzgarlo. Pero solamente tendría que terminar las guerras para que él, lógico, va a ser sacado de su cargo, va a ser juzgado y condenado. Además, hermanos, que va a enfrentar muchos problemas con las Naciones Unidas. Y que resulta, hermano, que las Naciones Unidas, como Naciones Unidas, nunca ha funcionado, porque también, hermano, son manipulados. ¿Ya? El genocidio que el pueblo de Israel ha cometido ahí contra los palestinos ha pasado, hermano, muy desapercibido, pero ya hay varios países, hermano, que han puesto demandas a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Penal de Justicia, que es otra organización, porque por la matanza tremenda, hermanos, de mujeres y niños. Porque hay normas, hermanos, en las guerras establecidas. Un país no puede poner armas estratégicas para defenderse en medio de poblaciones. Porque eso significa que si el enemigo bombardea esas armas, va a matar a muchos civiles. Hay normas establecidas, hermanos, en los códigos de guerra de las naciones. Y sin embargo, hermano, Israel ha bombardeado áreas que a lo mejor mataron a algunos soldados de Hamas, pero la gran mortandad han sido jóvenes, mujeres y niños. Y eso, hermano, es reconocido como genocidio, porque un niño, una mujer, si no es un guerrillero, no va a tener armas para defenderse.
Los soldados, hermanos, son entes preparados físicamente y mentalmente y en conocimiento para guerrear, pero los civiles no, por hermano, ¿ya? Entonces, ese es el gran problema del pueblo de Israel. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermanos, le interesa mantenerse ellos en la cúspide y aplastar a cualquiera que se levante contra ellos. Y los israelitas, hermanos, el pueblo judío en Estados Unidos tienen mucho dominio, ¿ya? Si ellos están metidos, hermanos, en las grandes compañías que fabrican armamento, son, hermanos, los que manipulan al gobierno de turno. Si, imagínense, hermano, Estados Unidos actualmente tiene una deuda externa como de 800.000 millones de dólares. Y China, Estados Unidos, como una forma de mantenerse arriba, le vendió bonos que tienen un valor en dólares a China, alrededor de 770.000 millones de dólares. Y esos bonos son propiedad de China, ¿ya? China tiene que vendérselos o al mismo Estados Unidos o puede incluso venderlo a otro país. Y eso significa, hermanos, todas esas cosas van a provocar, hermanos, en algún momento, puede, no sé si este año, el próximo año o el 2026, no sé, más Dios lo sabe, la caída de Estados Unidos. Economistas de fama mundial pronosticaban para el mes de junio del 23. Pronosticaban, hermanos, la caída del dólar. Pero, hermanos, eso tiene que ver, ahí yo veo también, hermanos, la mano de Dios, cómo ha sujetado, hermanos, lo que está pasando aquí en la tierra. Porque la caída económica de Estados Unidos tiene que ver con el comienzo de la gran tribulación. Porque cuando el dólar caiga, hermano, van a caer todos los sistemas económicos del mundo. ¿Se acuerda lo que pasó aquí en Chile el año 82? Que Chile tenía el dólar sustentado en 39 pesos. Como 2 años que Chile fijó el dólar en 39 pesos. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que llegó el momento en que todo estalló y produjo una crisis enorme aquí en Chile, porque por errores y por ciertos intereses, el economista de entonces, que era el señor Líder, ¿ya? Lo hizo así, para favorecer empresarios que podían ir al extranjero y comprar, y el dólar... Ni Estados Unidos, hermano, puede tener el dólar fijo. ¿Y con qué ropa Chile tenía el dólar fijo? Por eso produjo esa grande crisis. Y cuando el dólar, por eso digo que solo Dios sabe si va a ser de aquí a fin de año, el próximo año, el 2025, 2026, Dios lo sabe. Va a caer el dólar, hermano, ¿ya? Y va a producir una hecatombe económica en todo el mundo. Porque la caída del dólar va a significar que el valor del dólar va a llegar a cero. Un economista mismo de nacionalidad norteamericana, el señor Ray Dalio, mostró un pedacito de papel de diario. Esto fue 2 años atrás. Y dijo, cuando el dólar caiga, un billete de $1000 va a valer lo mismo que vale este pedacito de papel de diario. Y él lo mostró. Tuve la suerte de ver la entrevista que le hicieron en CNN Internacional. Y así, hermanos, y eso va a provocar una gran crisis en todo el mundo. Grandes problemas económicos, grandes, ¿ya? Países en que la riqueza del país va a quedar
destruida, hermano, porque hoy día todo se mueve, el dólar es el billete que está reinando en todo el mundo. Pero si no tiene sustento, va a llegar el momento que va a caer. Y ese va a ser el comienzo, hermano, de la gran tribulación. Bendito Dios. Ustedes saben, hermano, yo no sigo a ningún teólogo y le pido, hermano, por favor, apártate, hermanito, apártate de los teólogos. No sigas a ningún engañador, sigue a Cristo, ¿ya? Y si te vuelcas, varón, a creer en lo que Cristo enseña, Dios mismo te va a ayudar y te va a revelar conocimiento. Bendito Dios. Entonces, hermano, hacia allá va todo, ¿ya? Hacia allá va todo. Porque estamos, hermano, a las puertas de esa hecatombe económica en el mundo entero. Y que va a significar, hermanos, grande hambre, grande escasez de alimentos, grandes problemas. Pero Dios a su pueblo lo va a tener unido. Dios ya está uniendo, lo he dicho varias veces, está uniendo a su pueblo, hermano. Pastores que Él apartó, obispos que Él apartó. Bendito Dios. Y eso, hermano, tiene un plazo, tiene un tiempo. Y cuando Dios ya tenga a su pueblo unido aquí en Chile, entonces, hermano, al venir la gran tribulación, Dios va a cuidar su pueblo, hermano. Dios va a cuidar, Dios va a proveer. ¿Ya? Eso lo he enseñado, hermano, en otros capítulos. De hecho, hermano, en el capítulo, en el episodio 02, yo hablo, hermano, de esto, de la caída de Estados Unidos. Es un capítulo un episodio bastante extenso, porque yo doy a conocer cómo se formó Estados Unidos, todo lo que el pueblo norteamericano hizo, muchas cosas que ocurrieron, y por qué, hermano, Estados Unidos, su gobierno, la casa de gobierno, es un pentágono que es un símbolo satánico. Y el ojo, con la pirámide, con el ojo que tiene el billete del dólar, también es símbolo satánico. Bendito Dios. Entonces, hermano, usted esté atento, hermano, a los acontecimientos, ¿ya? Yo le recomiendo, hermano, que en YouTube, ¿ya? Busque, hermanos, The Mexican Family, ¿ya? Víctor y Alba, ¿ya? El señor, el doctor en ciencias políticas Jesús López Almejo, el señor Ariel Umpierres, ¿ya? El señor Juan Antonio Aguilar, español, el señor Eduardo Irastorza, y así, hermanos, ¿ya? Como también el canal de Negocios TV, don Sergio Fernández y don José Wisner, hermano, que siempre dan a conocer lo que está ocurriendo, hermano. Usted, hermano, tiene que estar atento a todo eso, para que así los acontecimientos que vienen no lo pillen desapercibido. Por eso, hermanito, como lo digo, si no ha visto, hermano, el episodio 9, véalo, porque ahí va a entender mucho mejor lo que hoy día hemos dado a conocer de lo que está pasando con Estados Unidos. Estados Unidos, hermano, va a seguir provocando, creando y promocionando guerras, porque tiene que hacerlo, hermano. Tiene que hacerlo porque de alguna manera, si no hay guerra, la producción de armas en Estados Unidos, ¿a quién se las venden? ¿Ya? Y si Estados Unidos tiene esa deuda externa tan grande, ¿ya? De hecho, hermano, 2 semanas atrás el gobierno norteamericano destinó $95.000 para ayuda, 61.000 para Ucrania, como 13.000 para Israel o para esta isla china, Taiwán. ¿Ya? Así Estados Unidos, hermano, ahora está metiéndose, apoyando a Taiwán, porque Taiwán no quiere estar bajo el dominio China. Es una isla que está como a más o menos 200 kilómetros separada del continente ahí en China. Y así, hermanos, y usted ve, si se informa en las noticias, esté siempre atento, hermano, porque Israel está empezando a atacar a Siria
y no sé si lo sabe, pero ha tenido varios problemas con Irán. Bendito Dios. Y eso es, hermano, ¿por qué? Porque Estados Unidos tiene que promocionar guerras para poder vender armas, ¿ya? De los 60.000 millones para Ucrania, casi todos son para pagar armas que estaban en deuda. El valor de esas armas que enviaron a Ucrania no hayan sido pagadas. Entonces, en el fondo de eso, Ucrania prácticamente no recibió ni un peso en dinero, porque todo fue para pagar armas que hayan sido enviadas a Ucrania, tanto por la OTAN como por Estados Unidos. Entonces, y Estados Unidos, hermano, sigue manipulando a los países de la OTAN, como también, hermano, ahora, bueno, felizmente, ya se levantó un frente muy poderoso. Rusia, China, Norcorea y la India y Pakistán están muy unidos, y también Bielorrusia, y hay otros países, hermano. Ahora hay países en África, hermano, que ya están negando la comunicación social y política con Estados Unidos, y se están uniendo, hermano, a la Unión Soviética, porque si África hay tanta migración, hermano, es porque hay mucha pobreza. ¿Y quiénes han sido los culpables? En parte Estados Unidos, en parte países de la OTAN, Francia principalmente, y de hecho Francia, Alemania, Inglaterra, hermanos, por siglos han estado explotando al pueblo africano. Y si el pueblo africano, hermano, está viviendo en grande pobreza y necesidades, es justamente porque los grandes países de Europa, siempre los tuvieron bajo su pie. Entonces, los problemas, hermanos, que hay son tremendos. Pero el mundo tiene un puro camino: Cristo. El que no acepta a Cristo como su Salvador, no es reconocido como hijo de Dios y no puede tener la ayuda que Dios puede dar y está dando y dará siempre a su pueblo, a sus hijos. Bendito Dios. Este ha sido, hermanos, el episodio 6. Como dije, le recomiendo, hermanos, si no ha visto el episodio 2, véalo, hermano, ahí donde dice que la caída de Estados Unidos será hecatombe. Eso es como, sin proponerme, hermano, fue como la primera parte de este episodio, porque ahí va a entender mucho mejor todo por qué Estados Unidos es como es, ¿ya? Y como está, hermano, Estados Unidos, como lo dije en este capítulo, es la casa más grande de Satanás sobre la tierra, ¿ya? Por eso su casa de gobierno es un pentágono. Y Satanás, hermano, considere lo que dice, creo que Apocalipsis 12, donde dice: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a vosotros con gran poder, sabiendo que le queda poco tiempo. Y nunca como ahora, hermano. Satanás y los demonios saben que les queda poco tiempo. Bendito Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, amados hermanos. Un abrazo fraternal en el amor del Señor, y tengan todos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios, hoy y siempre. Amén.